I'm a bad mother, shut yo. Hello, 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 hello. I talk that talk cause I'm bad like the devil. Hello, 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 hello. Eres una mujer luchadora que ha dejado muchísima huella y queremos que nos cuentes un poco Mi historia. tu historia, Bueno, mi historia... tus comienzos. Sí, mis comienzos fueron, pues empecé de aprendiza en peluquería y luego ya, pues a raíz de ser era aprendiza, luego ya fui un poquito más avanzando, estuve 2 años, luego ya cambié de sitio y ya al final... ¿Con cuántos años? Empecé con 14 y entonces antes 14 años era distinto ahora, cuando lo primero que ahora con 14 años eres muy joven para trabajar, pero antes incluso sin cumplir los 14, con 12 y 13, si no te gustaba mucho la escuela, pues ya la madre te metía de aprendiza. Yo no fue mi caso, entonces resulta de que por casualidad un vecino de mis padres era representante de peluquería y me preguntó que si quería trabajar en peluquería. Bueno, pues yo dije que sí, yo me gustaba mucho trabajar y lo que fuera ganar dinerito me gustaba mucho. Luego ya entré en peluquería y de verdad es cuando yo sentí que lo que me gustaba y sentía la profesión, sobre todo la dedicación a las personas, porque verdaderamente esto lo tienes que sentir. Sí. Y si no te gusta es tratar con un público que lo tienes que sentir y aguantar un poquito. Más la peluquería de antes. Y más la peluquería de antes. Pero bueno, yo, como os he dicho, empecé de aprendiza, me hacía muy responsable de mi trabajo de aprendiza, procuraba, pues eso, barría mis pelos, lavaba las cabezas con unas ganas la señora, sobre todo cuando te daban una propinita antes, que yo enseguida que como me dieran un duro, yo me volvía loca, estaba deseando que me volviera la señora a la semana siguiente, porque es que si la había apretado bien la cabeza y se había ido encantada, yo intentaba todavía más. Luego, pues oye, cuando ella se marchaba, estaba pendiente, barría mis pelos cuando cortaban el pelo, siempre pendiente. 2 años. 2 años. Y entonces, cuando yo ya no tenía que hacer, mi lavabo lo tenía siempre limpito, mis toallas colocaditas, y luego ya cuando estaba el maestro, dijéramos, porque antes eran maestros, y cortando o cogiendo rulos, pues yo siempre cogía mis pincitas y le iba dando, iba mirando, sobre todo cuando hacía las ondas así marcadas con horquillas, y yo aprendí bastante así, mucho. Y sobre todo la atención del público, porque ahora también lo es, pero antes no creas que hacíamos corrillo de... Fíjate los años que hace, pero era un salón muy selecto. Entonces no nos permitían tampoco que nos juntáramos, cada uno teníamos nuestro sitito y siempre pendientes de la señora. Si estaba en el secador, pues llevarle su revista, preguntarle, ¿estás bien? ¿Te quémate? Pero siempre lo primero la señora, la atención a la persona. Realmente la primera peluquería fue la de casa de tus padres. Sí, la primera que empezó Trigal. Entonces ahí ya tenías mucho trabajo. Ya había mucho trabajo, pero entonces no era Trigal. Entonces le pusimos peluquería Paco y Loli. Sí. Y bueno, sí, Paco y Loli. Estaba allí en la ventana de donde teníamos la peluquería, Paco y Loli, y sí teníamos mucha clientela. Lola, en la peluquería de Vallecas, ¿estabais hasta anunciados? ¿Teníais carteles? Sí, bueno, teníamos un cartel en la ventana, como te he dicho, de Paco y Loli, peluquería Paco y Loli. ¿Qué lo hicisteis vosotros? Que lo hicimos nosotros. ¿Y el espacio dónde? El espacio era... ¿Dónde peinabais? En la cocina. Sí, la cocina. Era una cocina que ya le hicimos un saloncito. Llegamos a poner 3 silloncitos, el lavabo, no sé si había un lavabo o 2. Cogimos un espacio del pasillo que era la entrada y la cocina, pues que sería, pues no era como... ¿Y el tocador dónde estaba? El tocador estábamos, dijéramos... ¿En el pasillo? No, el tocador estaba en la parte de la cocina. Y era un tocadorcito, pues bastante, tendría como 3 metros. 3 o 4 metros, no llegaba a los 4. ¿Cuando tu padre se iba a trabajar? Sí, ya estaba la señora tocando al timbre. Pero hasta que él no se iba no pasaba nadie. No, claro, mi padre se iba a las 6 de la mañana y le decíamos a mi padre, ya dejaban los números hechos por la noche. Claro, tú
dabas número el mismo día que abrías, ¿no? Claro, no, antes no. Anteriormente no sabías. Ya estaban las mujeres ahí esperando y cuando Cogían su mi número. padre le daba los números y entre tanto nosotros luego ya nos levantábamos y empezábamos la tarea. ¿Era tu padre el que daba los números a Sí, las porque señoras? él se iba a trabajar, porque antes se trabajaba los sábados y todo. Sí. Y entonces él se iba a trabajar y le daba los números y ya luego ya empezábamos. Y ya empezabais. Y funcionaba muy bien entonces la peluquería. O sea que en la peluquería que teníais en casa habéis estado trabajando hasta 4 personas. Sí. Sí, estaban un poquito apretadillos, pero bueno, se trabajó, sí. Lola, ¿cuántos metros podría tener el espacio donde trabajabais? Pues no tendría mucho, porque la cocina que fuera, ¿cómo te diría yo? Pues 5 metros, sí, 4 metros. sí, 5 metros, 5 metros y medio, así es. Now we can go wild and we can go loco. I wanna go crazy. Come my way. Todo, déjamelo muy disparado. ¿Hoy Porque dónde vas? Para ver si te pega, a ver si me voy a pasar un Sí, poquito voy a ir de- porque voy al teatro esta tarde. ¿Hoy ya? Sí, voy al teatro. ¿Cuántos días vas, Loli? Pues vamos dos veces por semana. Luego los domingos también ensayamos. Sí. Vamos por la mañana y cuando ya terminamos a la 1 o así, nos juntamos un grupito y estamos hasta las 5, casi las 6. Nos ¿Os vamos al juntáis bar. muchas? Nos juntamos 7. Yo mira que me parece difícil eso del teatro, Loli. Sí, no. Me parece ¿qué va? complicadísimo. ¿Qué va? Porque aprenderse El texto. todo el texto, Bueno, yo no la verdad, equivocarse. ¿Tenéis yo- ayuda? la verdad que normalmente sí, hay una persona que te va diciendo alguna frase que no llegues, pero no, por norma tenemos que saberlo todo. Únicamente que yo me cuesta un poco bastante trabajo. Yo te iba a decir, porque encima con lo de... Porque bueno, yo La vista, tuve ¿no? una vista muy buena, luego ya pues eso, ya empezó como la degeneración macular, porque bueno, y la verdad es que ahora no veo las letras, nada, no las veo, Y nada, como- nada. y como- Pues bueno, lo grabo y luego ya pues lo voy oyendo y lo voy interpretando, lo repaso varias veces y bueno, la verdad es que luego lo digo bastante bien. Cuesta un poquito de trabajo porque normalmente, claro, tú vas al teatro y la gente coge un texto y lo lee todo el mundo que lo ve bien. Claro, te Entonces cuesta yo más. tengo un poco de amor propio e intento, porque no lo puedo leer, pero luego llego a casa, intento grabas. machacarlo y lo grabo y bueno, me tiro todo Claro, el te tiempo. cuesta muchísimo más que a cualquier persona que solamente Sí, es leer sí. y memorizar. Pero luego lo bueno que tengo que... Además que tus papeles son largos. sí, sí. Hombre, porque yo ya te he peinado alguna vez y Sí. te he caracterizado Cuando hice... y tienes papeles principales. Sí, he hecho varios papeles principales. La última que hicimos fue La casa de Bernabé Alba. Entre el cuento. Lola, Dime, bonita. ¿cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? Pues nosotros nacimos en Jaén, en Ibros, un pueblo de la provincia de Jaén. Entonces yo me vine, que soy la mayor, pues yo tendría 8 años. Mi hermano Antonio, nos llevamos 3, 5 y Paco tendría 2 y pico, 3. Que es el más pequeño, y bueno, vinimos a una casita pequeña, era pues igual una habitacioncita con una cocina. Ahí en Jaén. No, aquí en Madrid. Ah, cuando vinisteis la primera vez no era... No, de Jaén ya no vinimos para acá, pero entonces era un barrio con muchas chabolas, lo que son chabolas como estas que se ven por ahí en el otro lado del ¿Por qué mundo. vinisteis? Pues la verdad, porque no había Por trabajo. vida allí. Mi padre se vino primero, entonces se vino a un barrio de Vallecas, por Palomeras, que hacían las chabolas de la Y lo que noche a te la mañana. encontraste eran chabolas. Eran casitas que la hacían de la noche a la mañana y ya estaban hechas. Y ahí vivíais. Y la ahí familia, vivíamos, claro, el que se venía, eso era una maravilla, pero averigua tú cómo no veníamos. Una habitacioncita que dormíamos todos juntos, en la misma habitación. Cocinar.
cocinar, luego la cocinita era esto, 2 metros, que tuviera un poquito más la cocina. Y incluso venía algún familiar también con nosotros, después a vivir. 7 o 8 años tendría yo, sí. Y todo eran casitas bajas, había que ir a lavar al lavadero del pueblo de Vallecas, entonces se cogía un trolebús, no había agua, venían los tanques con el agua y hacíamos una cola de barreños, de cubos. La gente se ayudaba mucho, ¿verdad? Sí. No había que pedir casi ni las cosas. No, había mucha Colaboración de los vecinos, sí, muchos. Y entonces había muchas cosas, pero luego era muy sano todo, era muy sano. La verdad es que si no había, no sé, ahí sí te dejaban las puertas abiertas, como no había maldad de nada. No. Mirando atrás, ¿qué es lo que ves tú con más orgullo de estos 50 años desde que empezasteis? Ahora me siento muy orgullosa de lo que se ha fundado, gracias a que yo empecé, gracias a que Paco lo ha querido seguir, lo ha mantenido y ese esfuerzo que yo tuve de principio pues me enorgullece muchísimo, porque sí que es verdad que vuelvo la vista atrás y veo lo que se ha fundado ahora. Y la verdad es que me da muchísima alegría, mucha satisfacción de ver que jamás en la vida... Fuisteis el comienzo de todo esto. Sí, yo fui el comienzo, pero... Si no hubiera habido tu comienzo... Claro, pero a lo mejor si yo no tengo mi comienzo, pues ya se había terminado. Al tener los niños y ya No cansarme, porque entonces te tienes que rodear, como te he comentado antes, de personas positivas en los inicios de los trabajos y de los negocios. Fuerza, Entonces yo sí que he querido reanudarme en cosas, pero como te juntes con otra persona que sí, que no te dice nada, pero que no quiere ese jaleo, entonces o tienes que sacar mucha fuerza, que ha sido, por ejemplo, mi ejemplo, pero luego viendo a dónde ha podido llegar el nombre de Trigal, que entonces no era Trigal, se fundó después, pero sí que es verdad que me siento muy orgullosa de lo que se ha conseguido. Todo ha ido avanzando y evolucionando muy bien. Me has estado contando cuando vivías en un sitio, en otro, pero realmente tendrías algún momento de bajón, de no puedo más, o cómo tiro yo con esto sola, o no tengo recursos. Bueno, no sé. Cuando se puso la peluquería, yo no estaba soltera todavía, no, cuando pusimos la peluquería. Entonces, bueno, con la cosa de que Paco estaba ya aprendiendo, pues también se pensó en que yo empecé con él, o yo fui la primera, pero luego con la cosa de que él pues siguiera con ella, si yo me quedaría en casa con los niños, con los que fuera. Entonces sí, entonces fue pues muy bonito, porque yo no tenía niños, no tenía nada y no tuve ningún afán de... Muchísimo. Y íbamos trabajando mucho, pero era distinto a cuando tuve los niños. Ya cuando tuve los niños sí que es verdad que ya era mucho problema, porque cuando ya se vino mi hermano para acá y era yo la responsable, yo ya estaba sola. Yo nunca estuve de sola. haber estado allí 3 o 4 personas trabajando. Claro, al quedarme sola y yo no poder estar donde mis padres, pues tenía que irme a por ventas, que vivíamos en el barrio de La Elipa. Antonio me llevaba a las 6 de la mañana para allá con un niño. Y era ya mucho jaleo, mucho traje, y sobre todo que ya, pues oye, me estaba bien porque yo ganaba un dinerito y a mis padres les aportaba lo que pudiera, pero con todo eso ya era mucho sacrificio. ¿Qué consejo darías a una mujer o a Sí, una persona que quiere emprender algo nuevo, un negocio, pero hay muchísimos obstáculos? ¿Qué consejo le darías para que tirase hacia adelante, que empezase, de qué manera? Pues yo le diría que si su pensamiento es positivo, que siga para adelante, porque verdaderamente de momento no se tiene todo, pero si él es luchador
y es emprendedor y quiere, si tú quieres, lo consigues, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero con una positividad que tú vas a conseguirlo y que no se echen para atrás. Que si vales para ello, no pierdas esa cosa que tienes tú y no te hagas caso de gente que no te deje avanzar. No, reúnete con personas que sean positivas, que sean avanzadas para la vida, con muchos obstáculos porque no es tan fácil y hoy día, antes también lo había, pero hoy día hay muchas cosas que están muy mal, de trabajo, de seguros, de todo, pero hay gente muy buena y si lo quieres, lo consigue, con mucho esfuerzo, pero vas a llegar a lo que tú quieras. ¿Qué significa para ti el 8M? Pues para mí significa que de verdad la mujer estamos demostrando que cada día tenemos más valores y cada día nos da menos miedo enfrentarnos con lo que haga falta, porque es que es así y todavía tenemos que seguir luchando más, porque tenemos que sacar mucha fuerza para que esto no se rinda y seamos las mejores. Lola, Dime, bonita. que ya te conocemos más. Ay, me ha encantado la entrevista que me has hecho. Una maravilla. Pronto te veo en la televisión haciendo una entrevista como... Me lo has puesto muy fácil. Así, ¿Cuánto nos es que me queda ha por hablar? encantado, Ha sido corto. muchísimo. A mí se me ha hecho cortísimo. Ha Y sido qué emoción corto. de recordar todo lo atrasado y sobre todo lo bien que está todo ahora. Me ha encantado, sobre todo, el Una estar mujer contigo. Fuerte, donde las haya. Una presentadora Dame un maravillosa. beso. Feliz Día de la Mujer. Un beso. Ay. Gracias.